en el régimen tributario municipal. Y muy rápidamente, a partir de que el artículo 5 y 123 de la Constitución establecen que en la República Argentina los municipios son autónomos en varios aspectos, ¿no? Que pueden dictar su propia carta orgánica, que son autónomos en lo administrativo, en lo financiero, en lo político. Y también habíamos contado que esto se incorporó en el 123 porque el artículo 5 no era reformable. Y esto hay que leerlo en esa pirámide y en esto de la supremacía constitucional. Por debajo de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial lo regula en el artículo 190. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos algún asistente que es de Córdoba o de alguna otra provincia, pero en la provincia de Buenos Aires el 190 lo da. Aclarémosle a los bonaerenses, si hay algún porteño, y los que son de otras provincias, que la provincia de Buenos Aires probablemente sea la menos autonómica de todo el país, porque después de la reforma de 1994 no actualizó su constitución y mucho menos su legislación, y junto con la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza, son las tres que aún no han legislado en sus constituciones el régimen municipal autonómico. Y esencialmente, ¿qué diferencia hay entre ser autónomo y ser autárquico? Bien, las provincias que tienen regímenes orgánicas, los municipios, o convención. Los municipios que yo mientras voy pasando las diapos, algunas cosas que las voy a pasar por alto por un tema de ritmo, ¿no? Pero los municipios que son autárquicos no pueden dictar esa carta orgánica o convención. Ya te doy la palabra, Malena, en un minutito. Y que acá quería llegar, que es el 123. Y esto tiene consecuencias también prácticas, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley orgánica de municipalidades que tiene, no sé, 70 años, que como creo que ya les dije, es una especie de efecto jurídico, y no pueden dictar sus cartas orgánicas a los municipios de la provincia. Malena, ¿querés meter un bocado? No, era solamente el tema ese de lo que tiene es la ley, pero por ejemplo, nosotros que tuvimos que trabajar el tema de la autonomía municipal, porque acá se presentó desde Castelli a hacer, a bajar el capítulo municipal de la provincia, se presentó en la Corte Suprema de Justicia y bueno, obviamente lo anula, o sea, no era de competencia, lo bajaron, pero acá hicieron una carta orgánica, querían hacerla desde el Consejo Deliberante. O sea, también lo que hay que instruir a la gente de cómo hacerla y de lo que significa, porque la verdad es que acá tenían un propio legislador en la carta orgánica, una locura. Mira, lo que está contando Malena, que es material, que también, si lo llego a tener a la mano medio rápido por la otra computadora, se lo comparto a Maxi y también se los distribuye, es el fallo Castelli de la Corte Suprema sobre su planteo pidiendo que la Corte intervenga con competencia originaria. Que tiene, ahí Malena lo dijo muy bien recién, quieren plantear la autonomía municipal, pero hay que plantearlo bien o en el ámbito adecuado. O sea, vos podés tener la mejor intención, inclusive el mejor análisis de fondo de la cuestión, pero si no tenés en claro dónde presentar el caso, vas a hacer agua. Si hablo y busco, no lo voy a encontrar rápido ahora, pero después se los busco y les mando el fallo. Después te mando, Maxi, el fallo de corte, que es muy reciente. La Corte Suprema no abrió su competencia originaria para tratar el pedido de autonomía municipal del municipio de Castelli. Apostilla rápida. La Corte Suprema tiene regulada su competencia también en dos artículos de la Constitución Nacional, el 116 y el 117. Te dice que la Corte interviene en todos los casos en donde estén en juego cuestiones constitucionales, cuestiones federales,
después eso va a estar regulado por una ley que es la famosa Ley 48, después hay una ley posterior que crea las cámaras federales, que es la 4055, digo, pero en esos casos la Corte Suprema interviene por vía de apelación, o sea, por vía de recurso extraordinario federal. Cuando hay una cuestión constitucional, vos podés llegar a la Corte a discutirlo, pero primero hiciste todo el caminito previo. Fuiste un juzgado de primera instancia, fuiste a una Cámara de Apelaciones, fuiste a la Corte Provincial, perdés, llegás a la Corte Nacional. Ese es todo el caminito. Acá también es importante que ustedes de alguna forma mínimamente incorporen y entiendan la lógica de por qué al vivir en un sistema federal, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, tenés juzgados federales y juzgados ordinarios provinciales, ¿no? Cerca de Castelli, creo, tenés el Juzgado Federal de Dolores, pero en Dolores también hay juzgados contenciosos provinciales. Entonces, ¿entendés por qué? Y bueno, porque la justicia federal en todo el país interviene en las cuestiones llamadas federales, las cuestiones que la Constitución y que el propio legislador nacional pone en cabeza de la justicia federal. Y en paralelo, que aparte de eso, es una justicia residual, de excepción y delegada, porque las provincias que son las que tienen autonomía y las que crearon el Estado Nacional se reservaron todo lo otro. Nos divorciamos, hacemos sucesiones, juicios laborales y comerciales en la justicia provincial. La justicia federal interviene en cuestiones que la propia legislación nacional reserva, no sé, los temas aduaneros, por ejemplo, ¿no? La materia electoral que la propia legislación federal reservó. El caso de Castelli, lo que le pifiaron los muchachos fue la vía procesal. Acá uno puede aprender derecho de fondo y ser un genio, un gran ratón de biblioteca, pero después cuando te vienen a consultar al estudio o a los que nos toca asesorar en estas cosas, bueno, ¿cuál es la vía idónea? ¿Por dónde le entro? ¿Cuál es la mejor manera de dar la batalla hoy de la autonomía municipal? Bueno, un poquito de eso hablaremos a lo largo de la reunión, como alternativas posibles, pues también te la podés poner. O sea, yo puedo proponer una alternativa que la tengo y después ver cómo te va. El 123 de la Constitución incorpora entonces, les decía yo, la autonomía en el orden institucional, que significa dictar tu propia carta orgánica. ¿Qué significa? Una carta orgánica es una mini constitución. Así como existe la nacional y la provincial, sería como la constitución de la municipalidad. Y eso hace que no dependas de la ley orgánica que te dice, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los municipios, dependiendo de la población, tienen entre 6 y 24 concejales. ¿Por qué? Si vos vas a Córdoba o vas a Neuquén, provincias que tienen el régimen ya autonómico, y cada municipio dicta su propia carta orgánica, y por eso te pasa además, si ustedes siguen a veces las noticias, que en Córdoba las elecciones de autoridades municipales no son todas el mismo día, como pasa en la provincia de Buenos Aires. Acá, el día que haya elección a gobernador, el mismo día va a haber elecciones a intendentes que renuevan, va a haber elecciones de concejales. ¿Por qué? Yo puedo elegir, aparte, ¿por qué el intendente tiene que durar 4 años y no 6, y no 5? ¿Por qué no puedo tener 8 concejales en lugar de 6, 12, 18 o 20? Bueno, eso lo resuelve una carta orgánica y lo puede disponer cada municipio. Obviamente, esa carta orgánica va a regular el orden político, que es la otra facultad autonómica reconocida en el 123, respecto a qué sistema electoral utilizar, a cómo se dan el gobierno local, cómo se destituyen las autoridades, siempre dentro de la pirámide de que vos no podés sacar los pies del plato, no podés tener un municipio que no tenga división de poderes, con un intendente que legisle. Eso obviamente no resiste lo que se llamaría un test de constitucionalidad. Y después, obviamente, lo que nos interesa a nosotros en el orden económico y financiero, la libre creación, recaudación y rentas y su propio presupuesto de rango municipal. También aclarando, los municipios no son ni soberanos ni hacen lo que quieren. Vos podés establecer tributos a nivel municipal, impuestos. Una de las ideas de una reunión como esta es terminar con el mito de que los municipios no pueden cobrar impuestos. Les digo que sí pueden. Lo que le pasa a los municipios es que han llegado un poquito tarde
al reparto de la torta de los recursos tributarios, porque la Nación y las provincias en el 75, inciso 1 y 2, dijeron, la Nación se queda con los recursos aduaneros. En el 2 dijeron, la Nación y las provincias concurren en los impuestos directos en forma transitoria la Nación, y en los indirectos en forma permanente ambas, Nación y provincia. Y dijeron, esto es coparticipable. Y si ustedes leen la ley 23.548, que es la ley de coparticipación federal de impuestos, van a ver que el artículo 9, inciso B, apartado 2, establece que las provincias y los municipios no podrán establecer gravámenes o tributos análogos a los coparticipables. ¿Qué significa eso? Que si las provincias y sus municipios reciben impuesto a las ganancias, coparticipado, no puede haber un impuesto a las ganancias municipal. Y en general, cuando se traban conflictos de este tipo, los municipios son bastante imaginativos y lo que hacen es disfrazan un impuesto, le ponen nombre de tasa y dicen no es un impuesto a las ganancias o un impuesto al valor agregado, no, es un impuesto, una tasa municipal. Pero cuando querés encontrar si se presta algún servicio, no se presta ningún servicio, o recurramos y nombrémoslo y volveremos sobre eso probablemente más adelante, podemos aprovechar que está Malena y ver cómo lo hizo la Municipalidad de Castelli con la tasa COVID en el año 2020, que habían establecido un tributo que era para financiar la emergencia sanitaria de la pandemia en el 2020, pero los sujetos obligados eran aquellos individuos que fueran titulares, propietarios de chacras o de tierras, creo que superiores a 50 hectáreas. Ahí Mariana estaba diciendo la tasa de estacionamiento medido y pago, por ejemplo. Coronel Rosales, en Bahía Blanca, en Escobar. También, exactamente, porque igual ahí te metiste con un tema en el que yo tengo, Yo no, digamos... Marianela, Marianela. Ah, Marianela. No, yo me metí con Marianela se metió con un tema en el que yo tengo una opinión, digamos, formada, en la cual, a nivel municipal, también provincial, esos derechos que pagás por estacionamiento medido, por la ocupación del espacio público, que en general en las ordenanzas municipales también se llaman derechos, al igual que los derechos de importación. En lo personal, mi opinión personal es que yo los asimilaría a una cuarta categoría de tributo. O sea, esta clasificación tripartita de impuesto, tasa y contribución, yo digo que no hay prestación de servicio en el derecho de ocupar el espacio público. No hay prestación de servicio de propaganda. No hay prestación de servicio en el derecho de estacionamiento medido. Lo que hay ahí, al igual que los derechos de importación y exportación, son un permiso. Yo te permito exportar mercadería o te permito ingresar mercadería. Yo te permito estacionar en un lugar determinado de la vía pública. Yo te permito colocar un cartel que trasciende la vía pública. Yo te permito usar la vía pública con cables de una empresa de televisión por cable. Ese permiso, esa permisión o esa no restricción genera para mí una especie de cuarta, para la redundancia, especie tributaria, ¿no? Yo suelo mencionarlo. También después, si quieren, Martín, te comparto otro artículo donde hablé, un capítulo de un libro que hablé sobre esto, y que dije que es como los tres mosqueteros. ¿Vieron ustedes que los tres mosqueteros eran cuatro? ¿No? ¿Saben la historia esa? Athos, Porthos, Y Aramis. Aramis eran los tres mosqueteros, y el cuarto era D'Artagnan. Los tres mosqueteros eran cuatro. Bueno, para mí las tres clases de tributos son cuatro. Impuestos, tasas, contribuciones y derechos o cánones. Porque el derecho o canon no requiere, me parece que es muy forzado decir que el municipio presta un servicio en estos casos de estas especies tributarias. Y sin embargo, son derechos o cánones. En la literatura española dicen que son una subespecie de la tasa, y no violan la prohibición de analogía de la ley de coparticipación.
Tal vez el de estacionamiento medido, hice toda esta aclaración para volver al comentario de Marianela, no sería un caso de, no estaría violando el derecho, la ley de coparticipación. La tasa COVID de Castelli decía que el hecho imponible, ahora vamos a hablar por anticipo contenidos que están también en las diapos, el hecho imponible, el hecho que genera la obligación de pagar esa tasa COVID, consistía en financiar la emergencia sanitaria. No, cuando vos ves que un hecho imponible, cuando lo lees en la ordenanza municipal, no empieza diciendo por la prestación del servicio de, es un llamado de atención. Porque si no dice por la prestación del servicio de alumbrado público, por la prestación del servicio de inspección en seguridad, salubridad e higiene, por la prestación, no es una tasa. En principio no sería una tasa. Podría ser otra cosa, pero no una tasa. La ocupación del espacio público, si ustedes leen cualquier ordenanza, van a ver que es el hecho imponible, suele decir, por la ocupación preferencial o particular del espacio público. Ustedes piensan que el espacio público es gratuito. Todos somos peatones, caminamos por la vía, andamos en auto y nadie le pide permiso a nadie, a lo sumo para hacer un semáforo. Pero de repente usás el mismo espacio público con un cable para televisión por cable y pagás. Usás el espacio público, sos un gallego que tiene un bar en una esquina, ¿no? Y usás la vereda para poner mesas y sillas, pagás por la ocupación privativa que hace el bar, que en general tiene otra característica. Lo que use ese bar de esa vereda expulsa la posibilidad de que lo use otro individuo. Entonces, la permisión, la no restricción, la no prohibición, y en general vinculado a un uso con intención lucrativa, la empresa de televisión por cable, la empresa que usa el subsuelo con el caño de gas, el gallego que tiene la vereda, las sillas y las mesas en su bar, la agencia de autos que pone los autos en la vereda, hacen un uso particularizado del dominio público, que es de todos nosotros, y lo hace con algún ánimo de lucro. Ese es un rasgo característico diferente. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Entienden? Yo veo que Marianela siente, entonces me quedo más tranquilo, Aurelia también. A partir de ahora vamos a empezar a hacer como si fuera una especie de autopsia de cualquier tipo de tributo, pero vamos a focalizarnos en las tasas municipales. Y vamos a ver que todo tributo, un impuesto, una tasa, el peaje, y cuando el peaje no está concesionado y lo explota, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es una especie de tributo o de contribución parafiscal. En todos se da lo que se conoce como relación jurídico-tributaria. Un vínculo donde hay un sujeto activo que es el Estado y un sujeto pasivo que es el contribuyente. En general, el sujeto activo Estado puede ser el Estado Nacional, los Estados provinciales, las 23 provincias y la ciudad autónoma, o los casi 2.300 municipios de todo el país. Son los que, en uso de ese poder tributario que gozan, de ese poder de imperio, de ese poder soberano, avanzan sobre una porción de la riqueza de los particulares, que es lo que hablábamos antes respecto de la pregunta que me habían hecho. Siempre avanzan sobre una porción de la propiedad. Del lado de los contribuyentes está el responsable típico contribuyente, y vamos a ver, preguntaba por ahí Elsa, creo, ejemplo de agente de retención. Vamos a hablar de los responsables solidarios o responsables sustitutos, que son los agentes de retención. Si uno fuera a la ley nacional, la ley 11.683, que es la ley nacional mal llamada de procedimiento tributario, estos sujetos contribuyentes vos los encontrás en los artículos 5, 6 y 8. El contribuyente es el obligado, el sujeto obligado por deuda propia, ¿no? Y después está el
responsable, el sujeto responsable por deuda ajena, que puede ser el caso de un padre por la deuda de sus hijos cuando el hijo es menor de edad y genera ingresos y paga impuestos. El caso de un individuo en un matrimonio, si uno de los dos está preso, el otro es responsable por el pago de los impuestos, no sé. Cuando Lázaro Báez cayó detenido, la mujer tenía que responder por el pago de impuestos como responsable por Lázaro de sus obligaciones tributarias, pero porque administraba el patrimonio de Lázaro detenido, ¿no? Un ejemplo cualquiera, pero esos son los responsables por deuda ajena. Y eso ocurre también en el Código Fiscal Provincial de cualquier provincia, Córdoba, provincia de Buenos Aires, hay normas de similar rango, y las ordenanzas fiscales municipales también. Yo voy a ir aprovechando además para, como acá tenemos concejales y gente que está en la cuestión, para decirles que el sistema de codificación tributaria, nunca escucharon tal vez hablar, porque viste, escuchaste hablar de código civil, código penal, pero ¿escucharon hablar de código tributario? No, ¿no, Aurelia? Yo sí. Poco, poco. Sí, No, no poco, mucho. Vélez. ¿Quién escuchó hablar de código tributario? Nosotros tenemos código tributario en Castelli, para variar. En Ayacucho también. Y Cintia me dice acá que en Ayacucho también. Miren, para que se den una idea, a nivel nacional no existe un código tributario argentino. Existe una ley de procedimiento que es la 11.683 y existen las leyes de los impuestos. La ley del impuesto a las ganancias, 20.628, la ley de IVA, la ley de bienes personales, la ley del aporte solidario, que en realidad es el impuesto a las grandes fortunas. Y vos, cuando sos un tipo que, o contribuyente o un profesional contador que labura en estas cuestiones, tenés que agarrar la ley de procedimiento y tenés que agarrar la ley del impuesto. Sos inspector de AFIP. ¿Por qué? Porque a nivel nacional existe lo que se llama una codificación limitada. ¿Qué es una codificación limitada? Lo único que está en la ley 11.683 son estas cuestiones. Te dice cuáles son los principios que se aplican, quiénes son los sujetos, te regula el pago, te regula la determinación del impuesto, la determinación de oficio, las formas de extinguir la obligación del impuesto, o sea, la prescripción, el pago, bla, 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 y algunas cuestiones sobre el régimen sancionatorio. En cambio, a nivel provincial y municipal, existe un sistema amplio de código. A nivel provincial, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires tiene una primer parte, que es la parte general, que es muy parecida a la ley nacional. Sujetos, determinación de oficio, presunciones y ficciones, extinción de la obligación tributaria, régimen sancionatorio, prescripción, recursos administrativos. Y después una parte especial, que es la segunda parte donde tenés todos los impuestos con su hecho imponible, su base imponible, ¿no? Ingresos brutos, automotor, inmobiliario. En Ayacucho, en Castelli, lo llaman código tributario. ¿Por qué garpa? En general es la ordenanza fiscal, que es lo mismo que el código tributario, no hay diferencia. La ordenanza fiscal de Vicente López es muy parecida al código tributario de Ayacucho. Cintia quiere decir algo. No, yo quería agregar que nosotros tenemos código tributario y ordenanza tarifaria. Es decir, el código tributario es qué y cómo cobramos y la tarifaria cuánto. Exactamente. Bueno, el sistema, eso que tienen ustedes, que también es lo mismo que la ordenanza fiscal y la impositiva tarifaria, es parte de este sistema de codificación amplio. Vos tenés un cuerpo que es la primer parte del Código Fiscal, del Código Tributario de Ayacucho, o de la Ordenanza Fiscal de Vicente López, o del Código Tributario de Castelli, que es la parte general, donde lo aconsejable, lo que se sugiere, es que permanezca en el tiempo, y que sea una norma, digamos, que se la toque poquito, no que cada vez que llegue una gestión nueva quiera hacer una revolución y modifica todo. La verdad es que la intención es que esa norma perdure en el tiempo y que uno, por ejemplo, si haces una incorporación de la mano de los avances tecnológicos, sea que cuentes ahí con el domicilio fiscal electrónico.
Hay un artículo siempre en la parte general que es el domicilio del contribuyente. Y dice cómo se lo regula. Bueno, aparece la tecnología, podemos notificar las resoluciones fiscales en un domicilio electrónico, regulemos cómo se constituye el domicilio electrónico. Incorporo solo eso. En la parte especial están todos los tributos municipales y a nivel provincial los impuestos provinciales, con sus hechos imponibles y sus bases. O sea, como dijo recién, creo que era Sonia, ¿qué cobro y cómo lo cobro? El hecho imponible, la base, las exenciones. Y después, una norma distinta es la ordenanza anual, tarifaria o impositiva, donde está el quantum, que son las alícuotas, los valores fijos, que esa es la que se toca todos los años. Que es ahí donde cuando vos ves en los medios de prensa de los pueblos y los locales, que viene un aumento del 25, del 30, del 40% en las tasas inmobiliarias, aumenta la presión fiscal a los comercios, bueno, pues tocaron eso, la ordenanza impositiva. Les cuento, que a mí que me ha tocado en algunos casos como asesor, encontrarme con cosas llamativas. Yo me acuerdo hace muchos años, estoy hablando, no sé, allá por el año 2012 o 2013, hice un asesoramiento al municipio de Morón y advertí que todos los años el Ejecutivo mandaba al Consejo Deliberante la ordenanza completa. Todos los años derogaba la ordenanza del año anterior, el Código Tributario del año anterior y sancionaba una nueva. Entera, los 300 artículos. Y además encima, el último artículo de la que se sancionaba una nueva decía: deróganse todas las normas anteriores a la presente o que se pongan a la presente. Con un riesgo enorme, porque por ejemplo, para el municipio, las deudas devengadas, no prescriptas, en estado de ejecución, en juicio de apremio, no tenían norma de apoyo, porque se había derogado la norma fiscal de los ejercicios anteriores. Entonces, no es un dato menor también que ustedes incorporen como una gimnasia, saber que cuando uno legisla y cuando uno aplica las normas, tiene que saber aplicarlas en el tiempo. Entonces, el Código Fiscal Municipal, ordenanza fiscal o como la llamen, lo ideal es que ese cuerpo perdure en el tiempo lo más posible. Y evitemos que lleguen los grandes cráneos que vienen y que te lo modifican de pies a cabeza y eliminan el anterior. El ideal es contar con una norma que perdure en el tiempo. La parte especial tiene los tributos en particular, de los que vamos a hablar ahora, los hechos y las bases imponibles, y los sujetos obligados. Y la ordenanza es la que cito, la ordenanza impositiva anual, es la que todos los años va tocándose para mandar al Consejo los aumentos que se sugieren y que se discuten en definitiva. ¿Ok? ¿Qué es el hecho imponible? Ya lo nombré varias veces. Todo tributo tiene un sujeto activo Estado, en cualquier nivel, un sujeto pasivo que puede ser el contribuyente o los responsables de los que vamos a hablar luego, solidarios o sustitutos, y tiene un hecho, que es el hecho que genera la obligación de pagar el tributo. El hecho que genera la obligación de pagar la tasa tiene que ser la prestación de un servicio. El hecho que genera la obligación de pagar un impuesto, en general ya lo vimos la semana pasada, es un verbo. Ganar, tener o gastar. Renta, patrimonio y consumo. ¿Se acuerdan que les hablé de las manifestaciones de la capacidad contributiva? Ese hecho imponible, en la actualidad, es, a nivel de impuesto, obtener una renta, tener un patrimonio o consumir. A nivel de una tasa, la prestación de un servicio en forma efectiva o potencial vinculado al contribuyente que paga la tasa. ¿Todo esto por qué? Porque se aplica algo que se llama principio de la capacidad contributiva. Cuando no existía ese principio de la capacidad contributiva, pagabas por cosas de lo más insólitas. ¿Les conté la semana pasada la anécdota del impuesto al PIS? No, se rieron, con lo cual no se las conté, pero es verídica. Si ustedes leen la vida de los 12 Césares,
que es una obra de Suetonio, un historiador romano, cuando se detiene en Vespasiano, Vespasiano fue un emperador romano que se había obsesionado con terminar el Coliseo, que algunos de ustedes habrá tenido el privilegio de visitarlo en Roma. Así. Y entonces, ¿qué hizo Vespasiano? Dijo, bueno, tengo que recaudar a lo que dé lugar. Y estableció un impuesto a la orina, un impuesto al pis. Si ustedes googleenlo como el impuesto a los migitorios. Roma es la primera ciudad que tiene baños públicos de la historia de la humanidad. El baño público, ¿sabes lo que era? 4 cañas coligüe, una mampara de cuero y un cacharro y una chata en el piso. Entonces, Vespasiano, ¿qué hizo? Empezó a cobrar un impuesto a los baños, a los migitorios públicos. El hijo de Vespasiano le dice, papá, te estás zarpando, la verdad que cobrar ya es mucho, parece el impuesto a las grandes fortunas de Máximo. Entonces el papá, ¿qué hace? Una noche lo agarra al hijo, se disfraza, se camufla para que no sepan que es el emperador, sale a caminar por las calles de Roma, agarra un cacharro lleno de pis, se lo pone en la nariz al hijo y le dice, hijo, en latín, pecunia non ole, el dinero no huele, el dinero no tiene olor, diciéndole, lo cobro igual. Yo siempre doy este ejemplo para contarles que en realidad los impuestos se generaban sobre cualquier cosa. En la Edad Media hubo impuestos al pelo y a la barba. Yo hubiera estado exento, ¿no?, por el impuesto al pelo. Pero Daniel lo hubiera pagado. Los franceses habían establecido un impuesto a las puertas y ventanas, que ya era una aproximación. Si vos tenés un castillo con grandes puertas y ventanas, pagás más que el que tiene un ranchito con un solo acceso. Los franceses, que son medios tacaños, ¿qué hicieron? Empezaron a modificar el estilo arquitectónico. La mansarda redonda que está arriba de estilo francés fue generada arquitectónicamente para pagar menos impuestos. La capacidad contributiva se incorpora a partir del siglo XIX, después del colbertismo, durante el siglo XX, grabamos renta, patrimonio o consumo. El hecho imponible tiene que captar renta, patrimonio o consumo. El hecho imponible es el hecho que genera la obligación de tributar. O sea, si el hecho imponible es orinar, puedo patalear hoy. Si el hecho imponible es gastar, ganar o tener, es un impuesto. Si el hecho imponible es la prestación del servicio de, es una tasa. Ese hecho que genera la obligación tributaria, para los que somos abogados, es un hecho muy parecido a otro hecho de otro área del derecho penal, que es el derecho, que es el derecho penal, que es el hecho punible o delito. Cuando una conducta se parece a un delito, pero no calza perfecto en el tipo penal, no es delito. Cuando una conducta con un hecho se parece al que está previsto en la norma tributaria, pero no calza perfecto, no corresponde, no está grabado, no está alcanzado, ¿no? En relación a ello, ahí aparecen algunos de los principios constitucionales que son, por ejemplo, el principio de legalidad en materia tributaria o el principio de reserva de ley en materia tributaria, según el cual nullum tributum, también otra huevada en latín, sine lege, no hay tributo sin ley. Solo el Congreso establece las contribuciones del artículo 4, dice el artículo 17 de la Constitución Nacional. No, y esto tiene que ver con que y todo tiene que ver con todo. Alberto no puede por decreto establecer los derechos de aduana porque viola el principio de legalidad. Y este principio de legalidad no es solamente establezco un tributo. Todos los elementos característicos del tributo tienen que estar en la ley nacional, en el Código Fiscal Provincial o en la ordenanza municipal. Su hecho imponible, su base imponible, sus sujetos obligados, sus supuestos de exenciones, sus alícuotas tienen que estar en la norma. Si falta algo, no está alcanzado. Hay un fallo sobre eso que yo siempre lo nombro, porque es entretenido, aparte por lo que somos más viejos, que es Video Club Dreams. Dreams, sueños en inglés. ¿Escucharon de ese fallo alguna vez alguno de los que son abogados? ¿O anduvieron cerca por esas cosas?
Los más jóvenes ni saben lo que es un videoclub, ¿no? Pero los que somos más viejos, que teníamos en casa, veíamos televisión con 4 canales y después a lo sumo con cable, no existían las plataformas, las aplicaciones, Netflix, Amazon, Disney. Ibas al videoclub. En el videoclub veías los VHS, que eran unos ladrillos que alquilabas y había que devolverlo. Íbamos al Blockbuster. Dreams era un videoclub que se agravió porque la DGI de aquella época, años 80, habían establecido un impuesto que tenían que pagarlo también los videoclubs. ¿Me siguen escuchando? Porque acá me dice que estoy inestable. ¿Se me escucha, Daniel? Te escucho, te escuchamos, yo te escucho. Escucha, se escucha. Sí, se Bien. escucha. Habían establecido que los videoclubs tenían que pagar el impuesto nacional de cinematografía, que es un impuesto que pagamos todos cuando vamos a una sala de cine, sacamos una entrada, compramos pochoclo, nos sentamos en la butaca y vemos la película. ¿Qué hizo la DGI? Salió a inspeccionar a todos los videoclubs y les quiso cobrar el mismo impuesto. Y dijo, total, es parecido. ¿Qué dice entre ver la película en el sillón de tu casa que ver la película en el cine? La Corte Suprema dijo, eso viola el principio de legalidad en materia tributaria, porque no es lo mismo. La norma no preveía que el videoclub estuviera alcanzado. Bueno, eso es analizar un hecho imponible. Por eso lo traje a colación. Los hechos imponibles tienen 4 aspectos. El aspecto objetivo, que es qué se cobra; el subjetivo, quién lo paga; el aspecto espacial, dónde; y el temporal, cuándo. El impuesto a las ganancias es un impuesto periódico, de ejercicio anual. El impuesto de sellos es un impuesto instantáneo, se agota en sellar un contrato. La tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza es una tasa anual. Que después uno paga anticipos mensuales es otra cosa, pero el Código Fiscal Municipal establece cómo se lo calcula con su base de cálculo imponible y su alícuota por todo el año. ¿Y el espacial es dónde? Avancemos un poquito más, que vengo medio... La misma norma, el mismo Código Fiscal Municipal, la misma ordenanza, va a prever cómo se extinguen las obligaciones que se generan a la luz de este Código Fiscal y cuáles son los supuestos de exención. Esa relación jurídica entre el Estado y los sujetos pasivos, contribuyentes, agentes, sujetos sustitutos o sujetos solidarios, van a estar regulados en la norma sustancial material, que es ese código fiscal en la segunda parte del hecho imponible. Y va a decir quiénes son los sujetos. Ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza en general tiene un hecho imponible, o la tasa de servicios generales, o como se llame, tiene un hecho imponible que es por la prestación del servicio de alumbrado público con luz de LED, luz de neón, luz de mercurio, con instalaciones que tienen que estar a no menos de 30 o 50 metros del contribuyente. El servicio de recolección de residuos que debe prestarse no menos de 2 veces por semana. El servicio de mantenimiento superficial de la vía pública, el barrido. Todo eso es el hecho imponible. Pagará, quienes estén alcanzados por este hecho imponible pagarán lo que la ordenanza impositiva anual se establezca. ¿Quiénes son los sujetos de ese hecho imponible? ¿Quiénes pagan la tasa de alumbrado, barrido y limpieza? Bueno, dice la propia ordenanza. Los propietarios, tenedores a títulos de dueño, usufructuarios, nudo propietarios, deberán pagar lo que establezca la ordenanza impositiva. Dato, no me importa que yo tenga un local enfrente a la plaza del municipio de Castelli, que soy el propietario y lo alquilé
y yo le digo a mi inquilino que pague la tasa. Eso es una relación del derecho privado. Para el municipio, el contribuyente es el propietario. No le son oponibles los pactos o los acuerdos que los particulares tengan entre sí. Si el inquilino tiene que pagar por contrato y no paga, al que se le hace juicio siempre es al propietario, ¿no? Esto para que quede claro. ¿Cómo se calcula el quantum? Y ahí aparece ese famoso principio de la capacidad contributiva. Detengámonos un ratito. En el elemento cuantitativo. De cualquier tasa. Vamos a la tasa. Por acá están las chicas de Pergamino. ¿Se subieron hoy? ¿Andan por ahí? Ustedes tenían problemas con la tasa. Claro, ustedes tenían algún tema con la tasa de mantenimiento de la red vial, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué les hacía ruido? A ellos le hace ruido, o sea, lo que están planteando es que no saben cómo está liquidada, cuánto vuelve y nada, y que quieren básicamente, lo que plantean es que lo que pagan, que les vuelva en caminos. Bien. A ver, entre todos, ¿cuál es el hecho imponible de la tasa de mantenimiento de la red vial rural? Que así se llama en general en Pergamino y en cualquier municipio que tenga no solo un ejido urbano, sino también un ejido rural. ¿Cuál El es el hecho mantenimiento que y la genera el reparación de los prurito? caminos. Claro, el mantenimiento, la apertura, el mantenimiento y reparación de los caminos rurales, que son caminos 99.9% de tierra, que ingresan y salen maquinaria agrícola, maquinaria rural, que salen animales, que salen camiones, que además tienen que transitar durante no menos de 4 meses al año de lluvias. Entonces, todo ese servicio se presta, o debería prestarse, o se presta con mala calidad. Hay que tener maquinaria especial para el mantenimiento recurrente, hay que evitar que se inunde, hay que generar drenajes y hay que pasar con un mantenimiento recurrente. Y tiene un costo. ¿Quiénes son los contribuyentes que tienen que afrontar esa tasa de mantenimiento a la red vial rural municipal? Los propietarios de los fondos rurales. De una chacra, un feedlot, un campo más importante, ¿no? O sea, explotaciones extensivas y explotaciones intensivas. ¿Cómo se calcula en general? Y ahí aparece el concepto de base imponible, que es la base de cálculo, el quantum, cómo cuantifico el hecho imponible. En general se calcula por hectárea. Tantos pesos por hectárea. ¿No? Tenés 10 hectáreas, de tantos pesos por hectárea por año, ¿no? Y ahí aparece esa noción de capacidad contributiva, que se estaría aplicando a la tasa. Y respecto de esto les pregunto, porque hay una gran discusión sobre este tema. Está claro que los impuestos a las ganancias, a los bienes personales o el IVA, gravan manifestaciones de capacidad contributiva, gravan renta, gravan patrimonios y gravan consumo. Ahora, las tasas, ¿qué opinan ustedes? ¿Pueden gravar capacidad contributiva? Digo, yo tengo que financiar el servicio de red vial rural. ¿Puedo grabar en función de las hectáreas de campo y a cada uno le cobro más al que tiene un campo más grande y menos al que tiene un campo más chico? ¿O debiera utilizar un parámetro vinculado al costo del servicio? ¿Cuánto me cuesta prestar el servicio? Y a partir de eso repartir. ¿Ustedes qué opinan? Disculpa, en Castelli se cobra por evaluación fiscal. Acá también. La red vial. En azul también. Bien. No, en Ayacucho está segmentado en 9 categorías de hectáreas. Bien.
por hectáreas, por categoría. Bueno, en Pergamino uno de los temas que hay, una de las discusiones, corregime Aurelia si me equivoco, que es lo que me contó Sergio Tresens, el secretario de Hacienda, y que es la preocupación de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires y de mi amigo el abogado Mervilá, es que ahí distinguen entre campos destinados a la agricultura de campos ganaderos, por ejemplo, de feedlots de otras. ¿Es así, Aurelia? No, hasta donde yo estuve hablando no llegaron por ahí tan finitos. El tema básicamente era el porcentaje de lo recaudado, cuánto se destina, te digo lo que me planteaban a mí, cuánto se destina a, Sí. cuánto vuelve a la red, y que yo tengo entendido que es el 50% o el 45% vuelve a la red, y lo que están cuestionando son básicamente dos cosas. El otro porcentaje, a dónde va destinado, quieren tener precisión dónde se destina, y el tema es lo recaudado del año pasado, o sea que con inflación y demás, lo que se pone en los caminos este año es mucho menor a lo que recauda, a lo que a ellos le sacaron, digamos. Ajá. Ok. Ese es el planteo que a mí me Están vienen haciendo. haciendo. Exacto. Bien. Exactamente. Y como vos te estás comiendo todo este curso para dilucidar esta duda y contestar ese planteo, vamos a dedicarle un poco de tiempo ahora entonces usemos el planteo que le hacen a Aurelia como excusa para desarrollar algunos contenidos temáticos. ¿Sí, Aurelia? No es solo eso, hay un montón de temas vinculados. De hecho, en la última reunión de bloque se planteó todos los concejales meterse con el tema de tasas, porque está siendo un tema generalizado, también lo plantean los comerciantes con otras tasas, los bomberos vinieron a plantear poner una tasa para el servicio de bomberos voluntarios, entonces hay un montón de temas que están girando en torno a las tasas. De la muerte y los impuestos no se salva nadie. Cintia quería comentar algo. No, yo quería comentar que acá en Ayacucho, por ejemplo, en algún momento también recibimos el planteo de algún productor que tiene el acceso a su campo en ruta, como diciendo como que no tenía que pagar el impuesto al mantenimiento de la red vial o la tasa vial a partir de que tenían ingresos sobre ruta. Pero la utilización de los caminos rurales por la comercialización entre campos la hacen todos. Claro. Bien, ahí a ver, hay una respuesta inmediata. Agrego sí. un Paula. detalle. Yo soy Paula de Azul, fui concejal hasta diciembre del año pasado, y acá se creó en el 2017, no, antes del 2017 se creó un ente que se llama la COVIR, que es la Comisión Vial Rural, que está integrada por diferentes actores, entre ellos está la sociedad rural, el consejo escolar por el tema educativo, bueno, el consejo deliberante, el ejecutivo, donde se supone que se ponen de acuerdo para ver en qué se gastan los recursos de la tasa, pero siempre digamos, el reclamo, sobre todo de los productores, es ese, que hay algunos que no quieren pagar por su condición de estar sobre ruta, y otra cuestión que también siempre digamos, está dentro de la discusión es quién controla a los productores para evitar que se rompan los caminos, sobre todo de lluvia y eso. Entonces ahí hay una lucha campal cada reunión. Me tocó, gracias a Dios, estar en una sola en reemplazo de mi compañera, pero es tremendo porque, bueno, después la otra parte, que la gran discusión es con los empleados municipales, porque quienes arreglan son los empleados municipales y las tratan como empleados de campo. Entonces, bueno, también hay todo un lío. Pero es un avance en términos de, bueno, transparentar un poco lo que es la tasa y en qué se gasta, ¿no? Que es un poco lo que planteaba recién, creo que Aurelia. Cintia. ¿Quiere decir algo más, Cintia? Un agregadito nada más. También a partir de ese planteo, también lo que se les planteaba a la gente que paga la tasa vial, respecto de la del pueblo, que paga la tasa SIC, servicios integrales al ciudadano, que no comprende solamente la limpieza, el barrido y demás, sino también, por ejemplo, el uso del hospital municipal. La gente del campo viene a atenderse también al pueblo como único efector de salud al hospital municipal. O sea que también hay un principio de solidaridad, porque no se aplica la totalidad de la tasa a los caminos, será un 70-75%
con un compromiso de una maquinaria anual, o sea, renovar constantemente el parque automotor que atiende los caminos y demás, pero a su vez un principio de solidaridad de que ellos utilizan todos los servicios que comprenden al municipio de Ayacucho. Bien. La verdad que todos los comentarios, Cintia, Paula, Aurelia, agradecido, pues son muy atinados, muy apropiados, pues nos introduce dentro del análisis de los tributos, en el tributo tasa en particular, y en temas que son recurrentes vinculados a si cuando se establece una tasa, el servicio tiene que prestarse o no. Que parece una verdad de perogrullo, pero algo de esto ha pasado. Dado por cierto que si se cobra una tasa, el servicio tiene que estar montado y tiene que prestarse, si ese servicio tiene que prestarse en forma efectiva o en forma potencial. Y vamos a hablar qué significa la prestación efectiva. Como requisito de procedencia, la voluntariedad o no del contribuyente. Ahí me detengo un segundo, creo que fue Cintia que contó el caso del contribuyente, que le obligan a pagar red vial, pero su salida del campo sale a la ruta pavimentada. Bueno, en realidad, digamos, el servicio está montado. Él habría que ver su campo, pero yo me imagino que si su campo tiene salidas laterales, tiene alambrados laterales, y él elige salir por la ruta y no salir por la tierra, nadie está obligado. A ver, yo no estoy obligado a usar el alumbrado público. La verdad que yo donde vivo me encantaría que no haya alumbrado público porque hay contaminación lumínica y me gusta ver las estrellas. Claro. Sin embargo, me imponen, o sea, acuérdense que yo les conté la semana pasada que esto de los tributos es un invento del Tano Grisiotti y que la necesidad pública indivisible se financia con impuestos, la necesidad pública divisible de demanda coactiva se financia con tasa. La necesidad pública, red vial rural, divisible entre todos los vecinos que tienen campo, se financia con la tasa y es de demanda compulsiva, no es de demanda voluntaria como subirte a un colectivo que se financia con una tarifa. Entonces, Cintia, a ese vecino hay que decirle, mira, a vos te estamos financiando una necesidad pública divisible de demanda coactiva, que aunque vos no quieras usar el servicio, lo tenés que pagar igual. Por eso se financia con una tasa. Porque si no sos un freerider, digamos, sos un viajero libre que no paga nada y tiene todo, y que si quiere el día de mañana abrir la tranquera por la parte de atrás lo puede hacer y el servicio está montado. Y es de demanda coactiva. Es distinto a que si él quiere tomarse el colectivo o el subterráneo de Buenos Aires. Esa necesidad pública, que es divisible de demanda voluntaria, se financia con una tarifa. Todo Claro, se puede explicar. Se lo podemos explicar a ese muchacho ahí. También ese productor, supongamos que su producción es ganado, comercializa con otros campos y sus animales son trasladados a través de la red vial para otros campos. Entonces está haciendo encima se le presta el servicio aunque él lo niegue, peor todavía para él. Peor todavía para él. Ahora, respecto a otros aportes que han hecho tanto Paula como Aurelia, estamos en una discusión que, primero, el servicio tiene que prestarse. O sea, yo puedo inventar una tasa, pero no prestar ningún servicio. Usted me va a decir, Germán, hay que ser muy salame como gobernante para hacerlo. ¿Y sabes qué lo hacen? Lo hicieron en la provincia de Tierra del Fuego y lo hicieron en la provincia de Mendoza en los últimos 10 años. La provincia de Tierra del Fuego estaba gobernada, la gobernadora era Ríos, de origen de la coalición cívica, que después se hizo acá, cuando todavía no se había hecho kirchnerista y estaba enfrentada con el gobierno nacional y le tenían retenida la coparticipación, inventó una tasa, que era una tasa de control de la nicotina y del alquitrán de los cigarrillos que ingresaban a la isla de Tierra del Fuego. Tenía el nombre y apellido. Era para que la paguen Mazalín Particulares y Nobleza Picardo, las dos grandes tabacaleras. Pero vos ibas a la ley de presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego y no tenían ni un solo bioquímico, ni un laboratorio, ni una partida presupuestaria destinada a hacer ese control químico de la nicotina y el alquitrán. Nobleza Picardo y Mazalín Particulares fueron a la Corte Nacional. Ahí sí, lo relaciono con Castelli, pudieron ir en competencia originaria ante la Corte sin hacer todo el caminito, porque el artículo 116 de la Constitución dice
que si vos sos un vecino de una provincia, y estas tabacaleras tienen domicilio en la capital federal, y litigás contra otra provincia distinta, interviene la Corte directamente. Y es lo que pasó. Y la Corte declaró inconstitucional esa tasa, porque no se prestaba ningún servicio. Por eso digo, ustedes dirán, che, eso es una verdad de perogrullo, no arranquemos de primario inferior. Sin embargo, una provincia lo hizo. Hace 10 años. Fallo, Mazalín particulares contra provincia de Tierra del Fuego, acción declarativa de certeza del año 2012, fallo, Nobleza Picardo contra Tierra del Fuego también del mismo año. Y la provincia de Mendoza más recientemente, en el 2015. Si vos vas por la ruta 7, cuando ingresás a la provincia de Mendoza, hay un retén donde a las empresas lecheras, a los tanques cisterna de leche, le cobran una tasa por la fumigación del producto de la leche para prevenir la contaminación, porque la leche trae un mosquito que puede afectar a la vid en Mendoza. La realidad es que vos parás, ven que tienes 50.000 litros de leche, multiplican 10 pesos por 50.000 y te cobran. Nadie presta el servicio, no está montado un servicio bromatológico. La Corte declaró inconstitucional esa tasa mendocina en un caso que es Logística La Serenísima, que es la empresa logística de la leche La Serenísima, contra Provincia de Mendoza del 2015, y en otro fallo que es Sucesores de Wilner, que son los dueños de la marca de leche Ilolay, contra Provincia de Mendoza también del 2015. Con lo cual, primer definición, cuando se les ocurra legislar, que el servicio exista. Segunda cuestión, el servicio existe. ¿Hay que prestarlo en forma efectiva o en forma potencial? La literatura procontribuyente le va a decir que, no, la procontribuyente les va a decir que en forma efectiva. Y les va a citar como jurisprudencia un fallo del año 1989, del día 3 de abril, que es Compañía Química contra Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En ese caso, en particular, les van a citar el voto de uno de los ministros de la Corte, que es Augusto César Belucio. Augusto César Belucio fue ministro de la Corte, era el profesor titular del Derecho de Familia. Se hizo famoso por tirar al amante por el balcón en París. Fue a un congreso de Derecho de Familia en París con la amante, y se le cayó por el balcón y se murió. ¿No? Cosa rara, porque era profesor de Derecho de Familia. Yo esas cosas las cuento para les quede la regla mnemotécnica, pues capaz que después no se acuerdan un carajo de lo que les estoy contando, pero te vas a acordar de que un ministro de la Corte tiró por el balcón un amante, que zafó, nunca fue preso ni nada, y siguió siendo ministro de la Corte, pero decís, ¿qué tenía que ver con el caso Compañía Química con San Miguel de Tucumán? El voto de él, donde él dice que una tasa debe estar vinculada a un hecho o bien identificado e individualizado, y no menos individualizado que el propio contribuyente que la tiene que pagar. Como que tiene que haber un vínculo estricto, y el servicio hay que prestarlo efectivamente. ¿Por qué? Porque en el caso de Tucumán, lo que estaba ocurriendo era que te cobran algo que se llama la TASIS, que es la tasa a las actividades comerciales, industriales y de servicios, que se la cobran a todo aquel que ejerce actividad en San Miguel de Tucumán. Es un ingreso bruto municipal. No presta un servicio de inspección en seguridad, salud y higiene. Entonces, ¿qué pasa? La Corte la declaró inconstitucional. Cuando la Corte declara inconstitucional la TASIS en Tucumán, nosotros que somos un país serio y que tenemos provincias serias y municipios serios, ¿qué hizo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con la tasa que fue declarada inconstitucional? ¿Qué hizo? ¿Le habrá cambiado el nombre? Le cambió el Cambió nombre. el sistema desde el servicio. No, el digamos, nombre solo, le cambió el nombre nada más. Solo le cambió el nombre para seguir cobrándola. En lugar de llamarla TASIS, pasó a llamarla CASIS. Contribución a las actividades comerciales, industriales y de servicios, y la Corte Suprema se la volvió a declarar inconstitucional en el año 1995, en un caso que es Chis contra Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y claro, los tucumanos después, uno piensa que entendieron y aprendieron, y ¿qué hicieron? Le volvieron a cambiar el nombre. Ahora se llama PASIS,
prestación por las actividades comerciales, y todos los nietos van y tienen que judicializar, litigar, patalear y qué sé yo. Ahí lo que no hay es prestación de servicio. La discusión de si la prestación es efectiva o es potencial, yo soy un defensor de la prestación potencial en determinados casos, tiene que ver con la naturaleza de lo que se presta. O sea, yo no me imagino que podamos prestar el servicio de alumbrado público, barrido y limpieza en forma potencial. O me alumbrás, o me barrés, o no me alumbrás o no me barrés. O sea, sí puede variar la frecuencia. Podés prestarlo 2 días, 3 o todos los días de la semana. Pero me parece que se presta en forma efectiva siempre. Paula, ¿querés decir algo? Sí, ahí sobre ese punto específicamente, que se da siempre esa discusión, hay zonas, acá el alumbrado viene en la boleta de la luz eléctrica, que es una cooperativa quien presta el servicio. Entonces vos tenés la tasa urbana, que le llaman, que sería como el mantenimiento y conservación de la vía pública, y el alumbrado por fuera en la factura de electricidad. El tema es que, por ejemplo, tenés viviendas sin medidores, terrenos en zonas servidas sin medidor, que ahí no están pagando el alumbrado y el servicio lo tienen. Y la otra parte, que es lo que se discutió en los últimos 4 años, es cobrar también en la factura de la luz rural la parte del alumbrado, porque las personas que si bien viven en el campo, muchas de ellas ya ni siquiera viven, pero además utilizan también el alumbrado en la ciudad. Entonces, esa era la discusión que se viene dando ya hace unos años, que no se ha terminado de resolver tampoco, porque también tenés esa cuestión, digamos, de que como se cobra con la boleta de luz, quienes no pagan luz, digamos, no pagan alumbrado público tampoco. Ahí te muteaste en el final, cuando decía que quienes no pagan luz y... No digo, no pagan el alumbrado, pagan no, digamos, claro. quien no paga, digamos, no tiene un medidor de luz a su nombre, no paga alumbrado público. No, hay dos, claro. Ahí se dan dos cuestiones. Una, que tiene que ver con un tema operativo, y es que es muy normal en los municipios de la provincia de Buenos Aires del interior, para aumentar el porcentaje de recaudación, firmar un contrato con la empresa distribuidora de energía eléctrica, con la cooperativa, porque vos sabés que el contribuyente, si no le paga a la cooperativa, le cortan la luz de la casa, entonces metés ahí adentro por un porcentaje la recaudación del alumbrado público y aumentás tu porcentaje de cobrabilidad. Eso es un tema de gestión de administración tributaria. Lo otro es una cuestión de fondo del tributo, la tasa. En ese tipo de tributos el servicio se presta efectivamente, porque vos tenés montado un sistema de luminarias en todo el distrito, tenés un sistema montado de recolección en todo el distrito, tenés un sistema y distribuís entre el universo de contribuyentes que se vinculan y benefician con toda esa prestación del servicio. La discusión de si la tasa se puede prestar el servicio en modo potencial, tampoco en el caso Aurelia de la red vial rural. La red vial rural se tiene que prestar efectivamente, no potencialmente. La potencialidad es un concepto que está reservado a la tasa en general, a las tasas comerciales, y en particular a la tasa por inspección de seguridad y higiene. El servicio que se presta en la tasa por inspección de seguridad y higiene es el servicio de inspección en seguridad y higiene en los comercios, locales, establecimientos, oficinas, garantizando un umbral mínimo de salud pública, pero el municipio, en mi opinión, puede tomar decisiones que yo llamo de oportunidad, mérito y conveniencia. Yo suelo decir que el municipio de La Matanza tiene 50.000 contribuyentes de inspección de seguridad y higiene, desde una tintorería a una refinería de petróleo, un hipermercado, una clínica. Ya, hay 50.000 contribuyentes en ese universo. Y tiene una estructura montada y el servicio se presta por 200 inspectores de seguridad y higiene. Ahora, que los 200 inspectores puedan visitar una vez al año a los 50.000 contribuyentes es poco probable. Lo que sí debería ocurrir es prestarle el servicio compulsivamente y visitarlos a los que tienen, por ejemplo, manejan material contaminante o material inflamable, o los que vuelcan residuos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, ahí aparece el concepto de potencialidad.
¿Para qué voy a ir a visitar una tintorería que no hay riesgo para la salud pública municipal, pero tengo que sí visitar a todos los que vuelvan a diario y permanentemente residuos en la cuenca Matanza-Rachuelo? Entonces, ese es el concepto de potencialidad y hay que entenderlo razonablemente. Potencialidad no es un vía libre para no visitar a nadie y para cobrar sin prestar el servicio. Entonces, en el caso de Pergamino, red vial, hay que prestarlo efectivamente, sin duda. Y ahí aparece la discusión entre, ¿qué cobro? Y bueno, la literatura pro contribuyente dice, te va a decir que hay que cobrar estrictamente el costo del servicio. Y cuando hablas del costo del servicio, hablas de los costos directos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le está preguntando Mervilel? ¿Por qué si recaudan 1 millón, gastan 500.000? Bueno, ahí aparece el concepto de la capacidad contributiva en las tasas. Concepto que fue admitido por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional en el año 1957, hace 65 años, en un fallo, Banco de la Nación Argentina contra la Municipalidad de San Rafael en Mendoza. ¿Qué le pasó al banco? Le cobraban la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y pretendía que se la cobren por los metros de frente que se alumbra, barren y basura que se recoge. Y Mendoza ya le cobraba, San Rafael ya le cobraba por el valor fiscal del inmueble. O sea, desde la lógica, desde el diseño de la tasa, hay quienes te van a decir, mira, vos cobrás por los metros de frente que barrés. No me cobres por el valor de la sucursal del banco, porque estás desvirtuando. Y al cobrarme por el valor de la sucursal, va a terminar pasando que como nos cobras a todos por el valor de la propiedad, vas a recaudar más de lo que gastás. Esa es la discusión que le están dando a Aurelia, y es la que le dan a muchos de ustedes. ¿La Corte qué dijo en el fallo Banco Nación Argentina con la Municipalidad de San Rafael? Que en el sistema federal fiscal argentino, teniendo en cuenta que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, cobrar tasas, al igual que en impuestos, tomando como parámetro la capacidad contributiva, lo que permite redistribuir también a nivel municipal. La tasa se vuelve redistributiva. Permite que le cobres más a los que, y más que proporcionar. Se quedó mudo. Insisto, inclusive colegas míos que dan clases conmigo en algún posgrado, que trabajan en la procuración de la Corte y Se va el no me audio. escuchan. No, estamos con problemas que no se te escuchó bien ya hace un ratito. El último concepto cuando estabas contando lo de la Corte, lo que decía la Corte. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo por lo menos hasta lo que decía la Corte respecto de que se vuelve redistributiva. A ver si voy a... No, se corta. ¿eh? Voy a ver si, dejando de compartir pantalla, tengo mejor... ¿Se me escucha mejor? Es mejor, sí. Sí, pues, como estoy teniendo en cuenta que llegué hasta el destinatario del tributo, que es el sujeto, y que quería contarle a Elsa esto de que es un agente de retención, pero veo que me quedan 25 minutos y tal vez Elsa te responda o en los últimos 2 minutos o la semana que viene, pero me parece muy relevante detenernos un buen rato, porque son las cuestiones que tienen vigencia, que tienen actualidad, que tienen aplicación cotidiana en el ejercicio de la profesión, de la docencia, de la función pública de cada uno de ustedes, del rol como concejales. Y es que lo que dijo la Corte en el fallo Banco Nación Argentina contra San Rafael en Mendoza en 1957 es que en el tributo tasa se puede aplicar la capacidad contributiva como un parámetro para establecer el valor de la tasa. Porque lo otro es
Ahora pues me estaba mandando mensajes llamándome Maxi, pero no sé por qué. Ah, ahí está, me está diciendo Equivocadamente. audio, pero ya. Nada, ya sigo. Pero lo que dijo la Corte es, y lo que les va a decir, yo estaba contando la literatura a los colegas que son más pro contribuyente o más, si se quiere, digamos, parte de la biblioteca que va a volcarse hacia lo privado y no a lo público, es, mira, la tasa financia un servicio. Vos podés saber cuánto cuesta el servicio. Es cierto, yo sé cuánto me cuesta el alumbrado público, cuánto le pago a la empresa de recolección de residuos, Sí. y yo tengo que, eso me cuesta 100, y tengo que repartirlo entre los contribuyentes. Hay distintos métodos. La Corte lo que dijo es que el costo del servicio y lo que se recauda por la tasa tiene que guardar una razonable y prudente equivalencia. Y esa razonable y prudente equivalencia no tiene que ser matemática perfecta, exacta, porque hay un montón de costos que no son tan público, la recolección, la empresa de recolección de residuos o el barrendero. También hay costos indirectos. Mervilé le va a patalear a Aurelia porque va a plantear que se recauda 100 y se gasta en el servicio de red vial 50. Bueno, yo les cuento. La Corte, después del fallo Banco Nación Argentina, volvió a reiterarse en 1971 en un fallo que es SNIAFA, SNIAFA, que son las siglas de una empresa, contra la Municipalidad de Berazategui, donde la empresa decía que no le podían cobrar la tasa por inspección de seguridad e higiene, teniendo en cuenta los ingresos brutos de la empresa. La Corte dijo, los ingresos brutos son un parámetro de la capacidad contributiva. A ver, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, si no aplicás capacidad contributiva, cobrás por los metros de frente. Los metros de frente son un parámetro que ya no se aplica. Creo que si hay un municipio que lo aplica, hace poco me enteré que era San Pedro. Pero yo siempre cuento, viste que tu abuela te decía, nene, cuando te cases, no te compres una casa en la esquina porque como es en Ochava, pagás por los dos frentes y por la Ochava. Y es más caro. Bueno, no, abuela, eso no es más así. Ahora se paga por el valor fiscal. Cintia, ¿querías decir algo? Nosotros seguimos cobrando por metro de frente, pero el que le toca esquina paga por el frente más amplio. Mirá, qué generoso, que Ayacucho, ¿no? Cintia, hay que ir al valor fiscal. O sea, Sí. en la tasa inmobiliaria, ¿sabes Lo por hemos qué? estado hablando. ¿Sabes por qué? Mira, yo va a ser inevitable ser autorreferencial porque participé de la audiencia pública, pero más adelante que hoy, solo hoy lo menciono, que el año pasado la Corte Suprema resolvió un caso con sentencia del 2 de septiembre, que fue el de la petrolera ESO contra la Municipalidad de Quilmes. No sé si se enteraron de ese caso. Para los que tenemos una vida muy aburrida como yo, viste, es como enterarte que salió la última de los Vengadores, no sé, una cosa así. Para nosotros era el caso ESO, fue un caso que salió en los medios de prensa, donde tuvimos mucho lobby de parte de la petrolera. Hoy la petrolera es Action Energy, Pan American Energy, PAE, es la familia Bulgeroni, que hizo un planteo contra la Municipalidad de Quilmes para que no se le cobre la tasa de seguridad y higiene con la base de ingresos. El caso, piensen que empezó en el año 2000, terminó el 2 de septiembre del... Ayayelén dice que lo recuerda. Salió en todos los diarios, hubo una audiencia pública, intervino Diego Valenzuela, de hecho, en la gestión del 3 de febrero, en la gestión de reunir a todos los intendentes municipales para defender la posición municipal. Bulgeroni hizo lo imposible para que la sentencia salga a favor de la empresa petrolera. Y saben que había un proyecto de sentencia a favor de la petrolera. Y el caso tuvo mucha notoriedad porque la Procuración del Tesoro emite un dictamen a favor de la empresa.
¿no? Un dictamen que decía que tenía razón la empresa, que se aplicaba otro precedente que era YPF con Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, que nada que ver al final. Y había un proyecto, un borrador de sentencia que decía que tenía razón la petrolera. Entonces, yo les voy a contar después en otra reunión el caso, cómo se resolvió, les voy a facilitar la sentencia. Pero lo que les quería contar es que, producto del zafarrancho que armamos, es que la Corte tuvo que llamar a una audiencia pública. Producto del zafarrancho que armamos, el que era en ese momento presidente de la Corte, Rosenkrantz, tuvo que excusarse, porque Rosenkrantz, el estudio al que pertenecía, era el abogado de la petrolera, había sido abogado y era abogado de la petrolera. Y el tipo, que es el que aparte pidió el dictamen de la procuración, porque si el ministro de la Corte no lo pide, nunca va a la procuración, es el que pide el dictamen, viene el dictamen favorable y después no pudo votar. Pero los otros 4 ministros llamaron a una audiencia pública y fuimos. Y en la audiencia pública, esto es lo que quería contar, la pueden ver, entran a la página web de la Corte y al CIJ, y si no tienen, ya, se van a reembolar porque dura como 2 horas. Hablan todos los que son amigos del tribunal. Hablaron 6 amigos a favor de la petrolera, 6 a favor de los municipios, y después hablaron los abogados de la petrolera y de la municipalidad de Quilmes. A mí me tocó ser abogado patrocinante de los 50 intendentes municipales que presentaron el primer amigo del tribunal. Ahí habló Jorge Macri, el intendente Vicente López, y él trató de explicar que si no se puede aplicar capacidad contributiva en la tasa, nada más, no es profesional. Pero si lo escuchan, estuvo muy bien articulado. Explicó, dice, yo gasto lo mismo en prestarle el servicio de alumbrado público y de recolección de residuos al vecino de Villa Martelli, de Munro y de Carapachay, que al vecino de La Lucila, de Olivos y del Bajo de Vicente López. Donde viven es el sector más adinerado y más rico del municipio. Sin embargo, le cobro mucho más caro el servicio de alumbrado público al vecino de La Lucila, de Olivos y de Vicente López que al vecino de Carapachay, Munro, Villa Martelli. El servicio me cuesta lo mismo, pero no es justo cobrarle, si le cobro por los metros de frente, al que tiene 20 metros de frente o 10 metros de frente, pero adentro tiene una mansión con mármol de Carrara, que al que tiene 10 metros de frente y adentro tiene un rancho, una tapera con una letrina en el fondo. Entonces, captar capacidad contributiva es una forma de redistribuir, es una técnica que permite generar justicia tributaria, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho. Por Acá eso igual es que... acá te cuento, Sí, Andrés. Germán. No, un caso, yo vivo en Hurlingham, digamos, y vos me decís, se cobra la tasa de acuerdo a la evaluación. Por ejemplo, este año aprobaron que los terrenos baldíos que tienen una evaluación muy baja tengan un aumento del 300 o el 400% de la tasa. Supuestamente porque para ellos son tierras improductivas. ¿Y No qué sé si opinas está- al respecto? Una locura. Para mí. Sí. Yo no podría emitir una opinión sin tener el contexto completo de cantidad de contribuyentes de Hurlingham, Sí. composición del costo del servicio, universo de contribuyentes a los que se les presta el servicio, universo socioeconómico, donde están los más fuertes. ¿Y cuántos, por ejemplo, terrenos baldíos existen en Hurlingham? Yo te cuento que acá en Vicente López quedan muy pocos. Vicente López, ya les conté, tiene 33 kilómetros cuadrados, 2.442 manzanas, y está Yo me el refiero al 100% hecho de de que Vicente vos López tiene agua potable, cloaca, y nos Yo quedan... me refería al hecho Sí. que vos decías que era de acuerdo a la evaluación fiscal. Obviamente Claro. que los terrenos baldíos tienen muy baja evaluación fiscal. Claro. ¿Cómo se explica Bueno, entonces? la capacidad contributiva se puede articular con varias herramientas. Vos podés en municipio zonificarlo, que es lo que hacemos acá en Vicente López. Entonces, a la misma evaluación fiscal provincial, a misma evaluación fiscal en Villa Martelli y en La Lucila,
a la zona La Lucila le metemos un coeficiente corrector que multiplica por 4. Y el vecino de La Lucila paga 4 veces más que el vecino de Villa Martelli, a igual evaluación fiscal. Digo, y la verdad que lo defiendo, porque para mí eso es conciencia social. Eso es el tipo que vive en el Bajo de La Lucila, si no, pero tiene una evaluación fiscal, el valor de mercado es 4 veces más alto. Entonces tratamos de captarlo y digamos, de compensar con esa lógica. Ahí hay un tema que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Acá en Vicente López se castiga muy fuerte la especulación inmobiliaria, porque no hay tierra disponible, entonces el terreno baldío, el tipo que lo tiene sabe que año que pasa, año que su terreno vale, sin hacer nada, mucho más. Eso se llama en la técnica tributaria, y de eso vamos a hablar en algunas de las reuniones posteriores, captación de plusvalía. El plusvalor que incorpora una tierra sin hacer nada, y así se creó la Corporación Puerto Madero, y así se creó el desarrollo urbano en el Gran Rosario, en la zona portuaria, o en Mar del Plata. Cuando la especulación inmobiliaria lo que hace es, me quedo quieto, espero y aumenta solo, y encima tengo un bajo costo de mantenimiento porque las tasas municipales y los impuestos son bajos, desde el Estado tenés herramientas redistributivas. Una de ellas es atacar la especulación inmobiliaria en ese sentido. Nosotros No es lo lo tenemos. mismo que, ustedes Cintia lo tienen, no es lo Sí. mismo que grabar la tierra libre de mejoras, que eso es otra cosa diferente, más compleja, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto es captar capacidad contributiva para redistribuir el costo del servicio y además, por ejemplo, para financiar al exento. Porque cuando vos eximís a un jubilado o a un excombatiente de Malvinas, ¿no? A determinados sectores sociales que no pagan, el costo del servicio se presta igual. Alguien tiene que financiarlo. Bueno, la capacidad contributiva en la tasa te permite redistribuir, por un lado, y financiar al exento o al no grabado. Pero bueno, por ahí Andrés habrá que analizar el caso concreto de Hurlingham, de cómo impacta, sí. porque Merlo había hecho una cosa parecida, pero había sido un disparate un año, yo me acuerdo, pero también muchas veces la técnica tributaria, no hace falta ser el premio Nobel de Economía, pero tampoco puede ser un mono con navaja que entres con una guadaña y arrases con lo que tengas dentro del sistemita armado, porque te corres el riesgo de salir en todos los diarios porque descompensas el sistema. Perdón, agrego una cosa, acá en Azul se hizo eso, se aplicó una alícuota mayor, pero también existe la posibilidad de que aquella persona que sea, como digamos, el terreno sea único inmueble, que si bueno, tiene el terreno y no ha podido construir, en esos casos se le cobra lo que corresponde. O sea, tiene que obviamente pedirlo la persona, solicitar la aplicación de la alícuota común sería, y se le cobra la alícuota común. El tema es ese, como decía Germán, desincentivar la especulación y que acá en Azul, por ejemplo, hay muchas, no tanto terreno baldío, sino casas abandonadas, y hay un déficit de 4.000 viviendas. Entonces, Claro. para intentar compensar eso, se apunta a esa cuestión de, digamos, cobrar un impuesto mayor para evitar que las casas queden ahí cerradas con la necesidad que hay. En eso lo que sí hay que decir es que a nivel municipal es muy difícil muchas veces tener injerencia con las políticas públicas en materia de vivienda. Ahora se está discutiendo la ley de alquileres, ¿no? Porque la ley que tenemos resultó ser medio mamarracho, aumentó los valores de los alquileres, los propietarios retiraron del mercado. Y en algunas jurisdicciones que me hicieron estos planteos, digo, lo que habría que conseguir no es que Azul tenga normas que incentiven el uso de esas propiedades a través de alguna norma fiscal municipal. Habría que conseguir que la norma nacional, por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias, establezca, y la de bienes personales, que aquellos individuos que, por ejemplo, estén identificados dentro del universo de esas tierras, las alquilen a alguno de los 4.000 necesitados por el déficit habitacional en Azul, estén alcanzados con una exención en ganancias por los próximos 10 años, o en bienes personales. Bueno, yo alquilo, y el alquiler que cobro no paga ganancias, si supera un monto no está grabado con IVA, y aparte la propiedad no paga bienes personales. ¿Por 10 años? ¿A cambio de qué? Y de que esas propiedades estén ocupadas. Un alquiler. Hace muy poquito hice un asesoramiento sobre esto al municipio de Villa Langostura. Villa Langostura, como un municipio turístico que es, tiene un tremendo déficit
habitacional, porque todo lo que se construye es para alquiler turístico, cabañas de alquiler, hosterías, pero todo el universo de gente que trabaja en una ciudad que hoy tiene 20.000 habitantes, no tiene donde vivir, y el alquiler de cualquier inmueble precario vale 100.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gestión del Movimiento Popular Neuquino? Meter en la ley de ganancias una exención para focalizar en todo el país. Che, en Villa Langostura, el tipo que haga un desarrollo, que alquile para vivienda permanente, por ese alquiler está autorizado a no pagar ganancias, no pagar IVA, no pagar bienes personales. A eso creo que es lo que habría que apuntar. Después, pública federal, con una política pública municipal de incentivo. Pero si incentivas solo desde el municipio, es poco probable que convenzas al propietario, porque alquila y tiene atrás a la AFIP y ARBA, que te manda la notita de usted tiene una propiedad, presumimos que tiene un alquiler, paga ingresos brutos. Entonces, lo que hagas desde el municipio se te va a licuar. Ya son las 19:53. Me encantó, se dispersó un poco más que la semana pasada y tal vez hasta se desordenó un poco más, pero me parece que fue productiva desde el punto de vista de intercambiar algunas ideas. Del libreto, porque trabajamos el concepto de tasa, trabajamos el hecho imponible de la tasa, trabajamos conceptos muy importantes como son la existencia de la prestación del servicio, la prestación efectiva o potencial, la aplicación del principio de la capacidad contributiva de la tasa, que digamos, el redondeo final de esto es, al aplicar capacidad contributiva, puede pasar y pasa que recaudes más que el costo directo del servicio. Lo que no te dice la sociedad rural, y que es lo que hay que responderle, es que a nivel municipal en el siglo XXI existen costos indirectos que son tan o más importantes que los costos directos en la tasa de red vial, en la tasa inmobiliaria o en la tasa de seguridad y higiene. La verdad es que cuando nos vienen con esos argumentos del lado de los contribuyentes, hay que decir que cuando uno ve la matriz de la recaudación a nivel municipal, en Azul, en Pergamino, en Ayacucho, lo que recibís de coparticipación, más lo que son recursos propios, te lo plantean como si sobraran los recursos. Gastás menos de lo que recaudás. ¿Y qué hago con el resto? En realidad, los recursos siempre son escasos y en general, si hacemos un análisis, en la tasa inmobiliaria siempre pasa que lo que se recauda es menos que lo que se gasta. Tal vez inclusive por un defecto, por una desviación que es como el político no quiere aumentarle la tasa al que lo vota, la tasa inmobiliaria siempre corre de atrás en el ajuste o en el aumento. Y el costo del servicio es mayor siempre que lo que se recauda de tasa de alumbrado, barrido y limpieza, de red vial o de servicios generales. En cambio, la tasa por inspección de seguridad y higiene cumple con algo que es el principio de Pareto. El 80% de la recaudación se concentra en el 20% de los contribuyentes, ese 20% suelen ser grandes empresas, y no te votan. Entonces, si hay que meter un aumento, se lo metes a ellos, a los bancos, a los supermercados. Entonces, y ahí es donde se puede dar la distorsión. Lo voy a dejar para la semana que viene, porque en todo caso ya arrancamos con la tasa por inspección de seguridad y higiene, cómo se diseña, cómo evolucionó, el caso eso con Quilmes, que les nombraba, el estado actual de la situación, pero no quiero irme sin comentar para Elsa. Después volvemos también la semana que viene con mucho detalle, Elsa, pero como me hiciste el aguante sin que responda a tu pregunta toda la reunión. Agente de retención es una figura, es una herramienta que usan las administraciones tributarias, lo hace la AFIP, lo hace ARBA, lo hacen las municipalidades, para facilitar la recaudación. De un lado tenés el Estado, del otro el contribuyente. ¿Qué es el contribuyente? No, la semana que viene se mantiene la fecha del 13, porque ahí preguntaron en el chat. El problema lo voy a tener la fecha del 20, que todavía no lo resolvimos. Lo resolvemos la semana que viene. Vos pensás que, por ejemplo, ingresos brutos, la provincia de Buenos Aires tiene 4 millones de contribuyentes. La AFIP tiene a nivel nacional, y son pocos, 8 millones de contribuyentes de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hacen? Generan lo que se llaman agentes de recaudación.
que hay de dos tipos, el agente de retención y el agente de percepción. Sí, de agente de percepción. El agente de retención lo que hace es designado por el Estado, la FIP, ARGA o el municipio, y cuando tiene que hacerle un pago a un proveedor, sos Toyota y tenés que pagarle una factura de neumáticos a Firestone o Firestone, que le provee de neumáticos para sus autos 0 kilómetros, y lo que hace el agente de retención es del pago retiene, detrae una porción y se la deposita a la FIP. ¿Qué hace con esto la FIP? Concentra en pocas personas, como Toyota, la Ford, Coca-Cola, las municipalidades, son todas agentes de retención, ponen en cabeza de ellos la retención del impuesto y se hacen que se la paguen después a la FIP. Yo que soy proveedor habitual de muchos municipios, cuando cobro un honorario por alguna gestión que hago, yo a la municipalidad le presento una factura de 100.000 pesos de honorarios, me dan un cheque por 65.000 y papelitos de colores por 35.000, que son que me retuvieron impuesto a las ganancias, me retuvieron IVA. Como yo tengo en mi estudios empleados, soy empleador y pago cargas sociales, me retienen aportes y contribuciones a la seguridad social. O sea, yo de los 100.000 ni tengo que ir a la... Declaro que ya me los cobraron por adelantado. ¿Entendés, Elsa? O sea, la figura es una figura que facilita la recaudación a nivel nacional, provincial o municipal. Cuando el agente de retención tiene que pagar, retiene y paga menos y entrega un certificado. Y la plata que retiene se la deposita a ARBA o a la FIP. ¿Lo entendiste? ¿Si estás ahí? Sí, estoy acá. Genial. Es mucho pedirle que vuelva a repetir, por Sí, fin. igual la semana que viene lo vamos a ver durante una hora. Porque aparte ahora te voy a explicar el agente de percepción, que es cuando el mismo sujeto, en lugar de cobrar, paga. Perdón, en lugar de pagar, cobra. Yo que tengo un estudio y que tengo que tener computadoras, me pasa que me voy, antes me iba a Garbarino, ahora Garbarino quebró, me voy, no sé, a la red Megatone. Me compro una computadora, cuando pido la factura, si la computadora cuesta 50.000 pesos, a mí me cuesta un poquito más cara, porque Garbarino me cobra la computadora y además me percibe ingresos brutos. Me saca un pedacito. Entonces me sale un poquito. Y yo en mi declaración de impuestos tengo que declarar que ya pagué anticipadamente un pedazo de ingresos. Pero quédate tranquilo, Elsa, que te lo explico la semana que viene. Con más tiempo y detenimiento, pues ya son las 8 y enseguida Max y la gente de la fundación me desconectan, ¿viste? Son así, ¿no? Claro. No, está bien. Yo me quedé, yo recuerdo que había que presentar unas declaraciones juradas de retenciones en un momento dado, hace unos años atrás, unos cuantos años atrás. Creo que usted ¿Pero eso dónde lo presentabas, Elsa? Y en la FIP. Eran declaraciones juradas. Pero vos como contribuyente por las retenciones que te No, habían hecho a vos. No, era de un consorcio, una administración de consorcio. Ah, claro, también, exactamente. Sí, Claro. me acuerdo. Bueno, es eso. La FIP nombra al consorcio agente de retención y a los proveedores que les tiene que pagar les retiene y lo deposita en la FIP. Lo vamos a ver con detenimiento la semana que viene, que nos toca ver sujetos de la obligación tributaria y aplicado a la tributación local, obviamente, que es lo que venimos haciendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, alguna queja, una puteada, una observación? ¿Nada? No, muy bueno, la verdad que me gusta, está muy bueno. Nos vamos a dedicar todo al derecho tributario, a la tributación, dejemos lo que están haciendo. Lo que están haciendo ustedes es esto es hermoso, es re lindo. No, yo quiero agregar... Gente que se dedica al fútbol. Quiero, si puedo agregar algo breve con respecto, está clarísimo todo lo que explicaste y todo lo que estuvimos viendo. El tema es que me parece que todo esto se da dentro de un contexto, ¿no? De un contexto, de una coyuntura, y ahí es donde entra en cierta medida la política, nuestra parte.
si nosotros tenemos en cuenta que no es una tasa aislada, es una tasa dentro de un contexto, de un sistema o un régimen, lo que quieras, que se cobra impuestos absolutamente por todos y que no estamos viendo como cobra la nación, cobra la provincia, todo se cobra varias veces. Entonces me parece que ahí también hay que analizarlo en ese sentido. Y por otro lado, dentro de este contexto, con actores nuevos que empiezan a jugar, que empiezan a fogonear, ¿no? Específicamente libertarios y demás, por ahí, Madera. claro, por ahí bastante poco responsable. No lo sé porque no estuve en las mesas donde está sentado parte del Ejecutivo con la gente que se está quejando, pero ahí es donde tenemos que reforzar un montón de cuestiones en la explicación, en la comunicación, en la transparencia, etcétera, Fundamental, etcétera. fundamental. ¿Por qué es fundamental? Mirá, no solo, es variopinto, no solamente libertarios, también el intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel. Bueno, el año pasado hizo una movida mediática. Nosotros estamos muy atravesados porque estamos en la misma, es la segunda sección electoral, y Javier lo queremos, pero está circulando por todos lados, también manifestando cosas que son... esto no tiene, este comentario no tiene contenido político ni partidario, insisto. Yo en este sentido le pego a todos, digo. A ustedes les puede parecer que soy gorila un día, pero otro día le pego. Y hay que pegar a Javier con qué. Él salió a decir que en su municipio eliminó 80 tasas y que le quedaron solo 23 o 18. Y siguiendo que a lo que también dice otro individuo que es irresponsable en lo que dice, que es que en la Argentina hay 167 impuestos, de los cuales 80 y tantos son municipales. Eso es Tangalanga, eso es la Fundación Mediterránea, eso es Nadine Argañarás, ¿no? Mucho diario La Nación. No hay 80 y pico de tasas municipales. Miren las ordenanzas de ustedes, hay 20. Y de las 20, el 80 o el 90% de la recaudación la explican dos: la tasa inmobiliaria y la tasa de seguridad y higiene. Lo que hizo Javier en su ordenanza fue tachar renglones dentro de una misma tasa. Si vos cuando tenés en ocupación de espacio público tenías 80 renglones, ahora dejaste 4, hiciste eso. Totalmente. Las tasas no hay 80, no hay forma de imaginarse 80, ni aunque le cobremos una tasa a un Omni. Si yo agarro el código tributario y la tarifaria de Ayacucho, hay un montón para eliminar, pero por el solo hecho también de que quedaron obsoletas y no se utilizan. Claro. Eso se puede hacer y está bueno hacerlo. Pero cuando vos veas, vos tenés tasas a actividades comerciales, tasas inmobiliarias, las dos más, sí, propaganda, antenas, los derechos de oficinas, cementerios, pero no hay mucho más. Tampoco inventemos la pólvora. Entonces, en el mensaje, por eso se rescaté lo que dijo Aurelia, es ser responsables. Por eso lo traje Javier Iguacel, hacia el político que quiere ser presidente en la próxima y vende cualquiera, porque hay que decir que a nivel municipal, obviamente, federalismo fiscal de concertaciones. Pero en ese federalismo fiscal de concertación, el numerito mágico, que ya se los dije y lo repito, es que el Estado Nacional tiene responsabilidad, las provincias en 14,2 y los municipios en 1,4. Entonces, cuando te sentás con la sociedad rural a hablar, decirle, mirá que estamos hablando de que nosotros tenemos 1,4 pesos cada 100 que se recaudan en todo el país, no emitimos moneda como el Estado Nacional y gastamos 6 cada 100. Entonces, de alguna forma, y con esto si quieren ya concluyo, es cierto lo que dice Aurelia, y la idea de la propuesta como la de esta fundación y este tipo de cursos es articular el conocimiento técnico, la herramienta, sabiendo que no hablamos de sexo de Los Ángeles y que cuando bajás al recinto en el consejo te van a querer pegar con algunas cosas y vos puedas poder, o en la función en la Secretaría de Hacienda, la que sea, poder devolver un argumento sólido y sabiendo lo que estamos hablando. Este es un poquito el humilde aporte que le vamos a meter desde acá, ¿no? Bueno. Dicho esto, listo. ¿les parece? Los libero y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Germán. ¿Están de acuerdo? Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Germán. Buenas Muchas semanas. gracias a todos, que los aportes fueron buenísimos. Buenas noches.
Gracias, chau, chau. Chicos, gracias vemos. a ustedes, a disposición para lo que necesiten. Recibirán el material y preparo algo más de material para la semana que viene. Sí, yo se lo voy a estar enviando Gracias. todos por mail. A ver, Buenísimo. la boleta en la provincia de Buenos Aires, ponele, Luego, candidato